Hace pocas semanas, los editores británicos de la obra de Roald Dahl decidieron reescribir algunos conceptos de su obra para que no suenen ofensivos, según lo que para los cánones morales de la actualidad es de esa manera. La decisión generó un revuelo importante en el mundillo literario y más allá también. Las editoriales Alfaguara y Santillana, que tienen los derechos de la obra del autor en habla hispana, comunicaron que mantendrán sus ediciones en castellano tal y como están, tras el repudio. En cuanto a las ediciones en idioma original, en inglés, el sello británico Puffin Books, actualmente parte del conglomerado Penguin Random House, anunció que mejor corregirán la corrección. Entonces harán así: crearán la colección clásica de Roald Dahl con los textos clásicos del autor: Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, entre otros. Serán 17 títulos que se publicarán con el logotipo de Penguin y sacarán además la renovada versión correcta bajo el sello Puffin. De modo que el plan de Puffin Gran Bretaña será imprimir 2 ediciones del libro para darle a los lectores, ya sea que tengan 7 o 77 años, la opción de explorar las historias de la forma que deseen. Hablé acerca de este tema con el escritor español Juan Soto Ibars, que publicó un artículo muy enfático en el diario El País contra este tipo de decisiones editoriales de ayornamiento del lenguaje original de una obra para adaptarlos a los cánones morales actuales. Para él, se trata sencillamente de un acto de arrogancia. Las correcciones a las novelas infantiles de Roald Dahl son sobre todo un acto de arrogancia, y es el típico acto de arrogancia que suelen tener o que han tenido siempre los censores, tengan motivos morales, de defensa de un régimen o de mercado, como creo que es el caso en el mundo anglosajón para hacer estas correcciones. Digo arrogancia porque los censores se caracterizan por no crear. Ellos no crean, solo corrigen, y en esa corrección se ponen por encima, creen ponerse por encima de la obra de un genio como Roald Dahl. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. A propósito, la escritora argentina de literatura infantil Silvia Schuher dijo en sus redes sociales: nos rasgamos las vestiduras con lo de Roald Dahl. ¿Y por casa cómo andamos? Presentás un cuento y en muchos casos, si se supone que es para los más chicos, ya ni te avisan. Va en letra de imprenta mayúscula porque dicen es lo que piden las y los educadores. Ponele. Tu historia tiene algunos fragmentos con una puntuación visiblemente no tradicional, seguramente para darle el ritmo y la intención buscada, y te vuelve marcado con 1.000.000 de comas, punto y comas y otras correcciones gramaticalmente correctas. Se discute y pasa. Generalmente se aprueban tus razones. En tu cuento o novela los personajes son argentinos, en mi caso además mayormente porteños, pero en más de una editorial te piden que los hagas hablar en español neutro, para que se pueda comercializar en el resto de América. Se discute y en algunos casos se negocia. Cuando es posible tratás de evitar el voceo y también el tuteo, acomodando el lenguaje para no traicionarte. Cuando no es posible, te vas con tu original a otra parte. En los últimos tiempos y en nombre de las sensibilidades que pueden herirse, aparece un nuevo listado de malas palabras. Gordo, enano, discapacitado. Como si de ese modo se garantizara un mejor trato social a quienes no cumplen con los requisitos que esa misma sociedad propone como ideales. Pero después duermen 20 personas en la vereda o adentro de una cabina de Banelco y la sensibilidad bien, gracias. También en los últimos tiempos, si tu historia es de tinte realista y ocurre en un ámbito doméstico, los personajes femeninos en lo posible deben jugar fútbol y los masculinos cambiarle los pañales al peluche. Aclaro, no me parece mal que se sugiera un cambio de roles y que socialmente se esté promoviendo la inclusión y la igualdad en la diversidad de géneros. Pero el riesgo de caer en un maniqueísmo progre es tan peligroso para la ficción como cualquier otro maniqueísmo. En relación con el párrafo anterior, agrego una preocupación, mía por lo menos. En el 90% de las veces que se publica y prestigia últimamente, daría la impresión de que el lenguaje y sus riquezas son menos importantes que el tema. Hay como una especie de contenidismo. Nada, lo dejo planteado. Te escriben de una escuela para decirte que les gustaría trabajar todo el año y en todos los grados con tus libros, siempre y cuando el proyecto concluya con tu visita al establecimiento. No está mal ir a los colegios, hay movidas hermosas, y no hay que olvidar incluso que este método de adopciones de libros y o autores es el que utilizan las editoriales como mecanismo de promoción. Pero así planteado, que la lectura de un libro dependa de la presencia de su autor, es parte del mismo escarnio hacia lo literario.
¿Qué se hace entonces con autores que ya están muertos o con los que no tienen el histrionismo suficiente para empezar con una platea infantil? ¿Se dejan de leer? Planteos como los anteriores hay muchos más. Estoy dejando pasar, entre otras calamidades, el maltrato a los cuentos clásicos. El capitalismo es cada vez más feroz. Su máxima siempre fue obtener la mayor ganancia posible en cualquier actividad productiva. Ciertas experiencias artísticas venían zafando un poco, pero salvo las que encuentran una alternativa algo más marginal, cada vez son más cooptadas por el sistema. Un sistema que, si para vender es capaz de matar a la madre, es mucho más capaz y a menor costo de decirte qué temas y con qué palabras conviene escribir. Aviso, también yo formo parte del sistema. Lo que quiero decir es que lo que acaba de saberse acerca de Roald Dahl, que sus textos más emblemáticos le introdujeron cambios de palabras y otras cositas para no excluir lectores ni herir sensibilidades, a las lecturas de Matilda, por ejemplo, le cambiaron las obras de Conrad por las de Jane Austen. Decía, lo que quiero expresar aquí es que estas intromisiones son mucho más sutiles y frecuentes de lo que se ve. Bienvenido al debate. No sea cosa que dentro de poco el texto de María Elena Walsh, que dice da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén, lo encontremos así. Da la media vuelta, toca la ocarina, pide caramelos a tu buena y laboriosa cajera china. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Ahora, estas modificaciones que sufrió la obra de Roald Dahl, así como las que sufrieron otros autores, como por ejemplo Jane Austen, ¿persiguen el objetivo de visibilizar la igualdad? ¿Persiguen el objetivo de plantear el tema en la opinión pública simplemente? ¿O es una movida para publicitar? ¿Es una movida de marketing? Vamos a escuchar la opinión del escritor Juan Soto Ibars al respecto. Yo creo que responden estos cambios a un movimiento de mercado, sí, de un cálculo en el que, como Disney, Marvel, Netflix y tantas otras empresas culturales del mundo anglosajón, creen que el público quiere productos moralistas, productos higienizados, productos que encarnen unos valores muy particulares de la corrección política y así. Y lo que espero es que, como en el caso de tantas otras producciones que se han hecho sobre todo en el cine, la realidad les demuestre que el público no es tan estúpido como ellos creen. Pero si las modificaciones a la obra de Roald Dahl son producto de los censores anglosajones, ¿qué pasa con el lenguaje ofensivo? ¿Está? ¿No está? Invisibilizarlo, hacer de cuenta que no existe, ¿no lo refuerza a futuro? ¿No termina reforzando conductas naturalizadoras del lenguaje discriminatorio? Eso le pregunté a Juan Soto Ibars, que va más allá y directamente cree que no existe el lenguaje ofensivo. Vamos a escucharlo y con esto vamos cerrando esta edición relámpago de Literatura en Caliente Podcast. Invisibilizar el lenguaje ofensivo parte ya la pregunta de una falacia, que es que existe el lenguaje ofensivo. El lenguaje ofensivo no existe. Existen los grupos que mercantilizan, patrimonializan la ofensa, la defensa de una dignidad simbólica respecto a cualquier cosa, ¿no? Pero el lenguaje ofensivo no es tal. El lenguaje ofensivo, la prueba es que va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? La palabra subnormal, por ejemplo, era un eufemismo de imbécil y se convirtió en un insulto y es esa carrera hacia adelante de los eufemismos lo que demuestra que el lenguaje en sí no es ofensivo, sino que hay tiempos que hacen lecturas determinadas de ciertas palabras, las connotan y las vuelven apestosas, pero el lenguaje en sí no tiene nada de ofensivo. Si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios, a comentar, a generar debate, a decirme qué te pareció. Y también, si te gustó mucho este podcast, te dejo habilitada una cuenta de Cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad, así yo puedo seguir haciendo más episodios. Nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de Literatura en Caliente.